Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Eh, Antes de dar inicio, pues recomendamos tener los micrófonos en off y las preguntas que vayan surgiendo la pueden ir colocando en el chat. Igual al final abrimos el espacio para todas las preguntas que ustedes tengan. Hoy vamos a tener un tema interesante. Muchos meses atrás hemos estado escuchando sobre el tema 5G y hoy vamos a aprender un poco más sobre qué es 5G y de pronto hasta resolver mitos callejeros que tenemos sobre 5G. Nos acompaña Néstor Barrios, es el director operativo de red de Movistar, una persona con años de experiencia y conocimiento en el tema. Él es padre de familia con dos hijas de 13 y 8 años, más de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, ingeniero electrónico con especialización en telecomunicaciones y maestría en gestión de empresas de telecomunicaciones. Néstor aceptó acompañarnos, entonces le cedo la palabra a Néstor y lo invito a que comience su presentación. Bienvenido, Néstor. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Eduardo, por la presentación y por la invitación a este CI Talk. Y a todos los que están conectados. Y comenzamos aquí a presentar. Creo que ahí ya se puede ver la presentación. Bueno, como les decía, muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Y estoy seguro que muchos de ustedes, como lo comentaba Eduardo en el inicio, han venido escuchando de 5G. Pero no solamente de 5G. Seguramente han escuchado esa frase que dice que estamos en una era de cambios, pero que no es una era de cambios, sino que es un cambio de era. Y también he escuchado sobre la cuarta revolución industrial. Y eso es lo que nos tiene hoy aquí, porque el 5G hace parte de eso. Y lo que vamos a estar viendo durante esta sesión es qué es 5G, en cómo participa la transformación de 5G en la industria y cuáles son los retos que tiene 5G para llegar a dar esa transformación. El reto mío será hacer todo esto en menos de 30 minutos y que todo quede claro, por lo menos en conceptos generales. Pero entremos en materia. 5G. El 5G, como definición, es un poco extenso. Pero ¿qué me gustaría que nos pudiéramos llevar hoy en la presentación? El 5G es la evolución de las redes móviles. Es una respuesta tecnológica para las necesidades del mercado. Y no es algo del mañana. El 5G ya hoy está implementado. Si vemos un mapa de cómo está el despliegue de 5G en el mundo, pueden ver que ya hay bastante despliegue en Asia, tenemos un despliegue considerable en Europa e incluso en América tenemos redes desplegadas de 5G. En Latinoamérica hoy tenemos redes comerciales en Brasil, en Uruguay y podríamos decir que tenemos una red comercial desplegada en Colombia. Entonces el 5G no es algo del futuro, es algo que ya hoy tenemos a nivel mundial y que incluso lo tenemos trabajando en Latinoamérica. En el transcurso de este conversatorio vamos a poder ver 3 videos. Vamos a ver un video de un proveedor de equipos representante de América, otro de un proveedor de equipos representante de Europa y al final un video de un representante de Asia. 5G, ¿por qué se encuentra en esta categoría? Es la evolución, como ya les había comentado antes, de todo un camino de respuesta tecnológica en las comunicaciones móviles. Al principio, cuando estuvimos hablando de redes de segunda generación, redes que en su momento principalmente hablamos de las de GSM, respondían a una necesidad de comunicación por voz. Pero a medida que el mercado, que nuestros usuarios fueron solicitando
una mayor cantidad de servicios, la tecnología tenía que ir acompañando esas necesidades y evolucionamos a 3G. Hoy nos encontramos principalmente en 4G y con un camino a 5G que ya comenzó. Pero esta evolución, así como la pueden ver ahí en ese diagrama, y que habla de velocidades pasando de 10 kilobits por segundo, que en su momento, si recuerdan, las conexiones de los módems eran a 14 kilobits por segundo y decíamos, estamos volando y estamos conectados. Hoy, 4G, la red que tenemos implementada en Colombia, varios de los operadores podrían llegar a dar velocidades hasta de 300 megabits por segundo en condiciones muy específicas. Pero dicho de esa manera, tal vez al usuario final no le es muy perceptible. Llevémoslo realmente al uso. En el uso, estaríamos hablando que una película 4K que un usuario quisiera descargar, si se encuentra en una red 2G, le tomaría más de 5 días. Si está en la red 3G con las mejores condiciones de capacidad y de cobertura, pasaría de 5 días a 2 horas. Y ya esto fue un brinco muy grande, porque como les comentaba, el 2G fue una tecnología enfocada en voz. A partir de 3G comenzó la era de datos de manera fuerte en las redes móviles. Y ya cuando hablamos de 4G y en velocidades tan altas que pudiéramos alcanzar de 360 megas por segundo, pasamos de 2 horas a casi 5 minutos. Y ya estamos hablando que lograr bajar una película 4K en 5 minutos es una experiencia de usuario muy buena. Pero estas velocidades de 360, que son velocidades teóricas, no son las que están percibiendo nuestros usuarios normalmente en el común de nuestros países de Latinoamérica. Las velocidades promedio que normalmente podría estar viendo un usuario en la calle están alrededor de los 20 o 30 megabits por segundo. Se sabe que hay zonas en las cuales no se llegan a estas velocidades, pero son las velocidades medias. Y ya estos 5 minutos se vuelven 15, 20 y hasta media hora. Pero 5G, con las velocidades que se quieren alcanzar, estamos hablando que esa película de 4K la estaría descargando en menos de 2 minutos. Pero esto es solo un tema de velocidad. El 5G no es solo velocidad. El 5G tiene que ver con disponibilidad y tiene que ver con un término muy importante que es latencia, que vamos a ver más adelante. ¿Qué es el 5G en LATAM? Como le comentaba anteriormente, es una respuesta tecnológica a una necesidad del mercado. Y esa respuesta tecnológica, según los estudios del GSMA, para el 2023, estaría haciendo una relevancia aproximada de 300 billones de dólares en lo que es el mercado de las telecomunicaciones móviles. Y cuando lo miramos hacia el 2025, estaríamos hablando que más de 1.3 billones de conexiones tendríamos en IoT o el Internet de las cosas. Y estos números, que son muy grandes, también les podría asegurar hoy en día, porque se ha visto en esa tendencia histórica, los vamos a superar. Las proyecciones de crecimiento de datos van cambiando cada día y van cambiando hacia una tendencia muy creciente. Esta información que se encuentra aquí es una información oficial de la GSMA. Y cuando vemos la proyección 2025 de un 7%, este es un reporte de 2020. Reporte de 2021 actualizado ya no es 7, ya es el 10. Y esto va a seguir creciendo porque el impulso que se le está dando a todas las necesidades asociadas a la conectividad es lo que nos permite poder llegar a una verdadera transformación. Y aquí quiero mostrar un primer video de cómo uno de los proveedores más importantes de Europa nos habla de 5G. "5G is taking off now." With commercial networks going live globally. At Ericsson, we've played a pivotal role in this technological milestone, but it hasn't been a singular effort. Collaboration between us and the world's leading telecom partners has formed the backbone of this journey.
Together, we've led a cross-industry ecosystem of expertise, allowing us to develop 5G products and solutions based on the real business needs of today and tomorrow. That means developing advanced beamforming and beam tracking mobility to support high-speed, high-performance data transmissions. Pushing the boundaries for how ultra-low latency can be used in real-time monitoring and control. Opening up possibilities through network slicing so that every connected service can get its own unique part of a 5G network. And virtualizing all key network functions for increased efficiency. At Ericsson, we have been working with interoperability all the way across all bands, completing trials all over the world. Thanks to our collaboration with ecosystem partners, all main 5G spectrum bands are ready for commercial launch. Now's the time for 5G. Esto, como les dije, ya es una realidad. Hoy existe, hoy hay redes lanzadas. Y sus principales beneficios por los cuales el 5G está respondiendo a esas necesidades del mercado es que es una tecnología que nos promete y nos entrega mayor velocidad, mayor cantidad de dispositivos conectados y una menor latencia. Recuerden que les comentaba que la latencia es ese tiempo entre que se realiza una acción y se obtiene respuesta de ella. El ejemplo más sencillo es el acceso a páginas web, mientras que le damos clic y la página nos da una respuesta. Y estamos diciendo que el 5G va a mejorar en 8 veces ese tiempo. Si combinamos tener una gran velocidad, una cantidad de dispositivos conectados y latencias muy pequeñas, eso nos termina ofreciendo una cantidad de servicios a ser explotados por cada una de las personas de esta nueva comunidad. En resumen, ¿qué es 5G? Es una evolución de las redes móviles que nos brinda una respuesta a esas necesidades de mercado en la transformación que ya estamos viviendo de la cuarta revolución industrial. Pero esa transformación de 5G se ve en varios aspectos. Se ve en el mercado, se ve en los operadores y se ve en el ecosistema. En el mercado, y cuando estamos hablando de mercado, son esas nuevas necesidades que se crean hacia los usuarios. Estamos diciendo que al tener una mayor velocidad, una mayor cantidad de dispositivos conectados y una menor latencia, comienzan a surgir servicios que realmente le apuntan a transformar la manera como hoy estamos viviendo. Y cuando hablamos de un e-salud, estamos diciendo de unos servicios remotos de salud que necesitan una alta disponibilidad. Solo imagínense ustedes, ahorita estábamos conversando sobre el tema, que estemos hablando de una operación remota, que nos estén operando, corazón abierto, y esa operación ya no se esté haciendo de manera presencial, sino que el médico especialista se encuentre remoto, conectado a través de una red de 5G. Imagínense la cantidad de elementos críticos que habría que asegurar para que este tipo de servicio hoy esté funcionando. Ciudades y viviendas inteligentes. La cantidad de datos que nos pueden ofrecer, la cantidad de dispositivos que podríamos instalar, nos lleva a ser mucho más eficientes en la manera como hoy estamos trabajando en las diferentes ciudades. Vehículos autónomos. Antes eran cosas del futuro. Hoy hay vehículos autónomos recorriendo las calles. Y fábricas inteligentes. Tenemos muchos procesos que pueden ser automatizados, que pueden ser controlados en tiempos reales o en un near real time. Esa es la transformación del mercado. Eso es lo que nos pide el mercado, y sobre ese pedido del mercado es que los operadores de las redes móviles se deben transformar. Esa transformación pasa por diferentes aspectos. Uno de ellos es de cara a lo más visible para los usuarios, que son las antenas. Para poder tecnológicamente lograr esas velocidades y esos tiempos, las antenas, que es lo más cercano al usuario, hay que acercarlas aún más. Esas antenas trabajarán en unas bandas de frecuencia que permiten llegar a esas velocidades. Pero para poder mantener todos los estándares de seguridad y de potencia necesarias, vamos a tener que estar hablando en promedio
de una multiplicación por 4 del número de antenas que tenemos hoy. La banda de frecuencia más popular para el despliegue que se ve para Latinoamérica de 5G es una banda de frecuencia que se encuentra en los rangos de 3.5 GHz, mientras que hoy en día una de las bandas más apetecidas, de hecho de la última subasta que se han generado, son bandas bajas, bandas cercanas a los 850 MHz o de los 700 MHz. Pero esto es solo una transformación de cara al acceso, y es una transformación donde los operadores van a tener que llegar a hacer una cantidad de instalaciones de equipos que permitan que los usuarios se conecten. Pero realmente no es la transformación más grande. La transformación más grande está a nivel de los sistemas dentro de los operadores. Para poder llegar a ofrecer esos servicios y esas velocidades, los sistemas tienen que tener una transformación encaminada hacia la virtualización y hacia la automatización. De nada sirve estar hablando de servicios que nos van a permitir hacer una operación remota o que van a controlar un vehículo donde el operador no sea capaz de controlar esos servicios en esos mismos tiempos y poder dar respuesta, y no solo respuesta de cara al servicio, sino respuesta también de cara a una facturación, porque termina siendo al final un negocio de comunicaciones donde el operador debe ser capaz de transformar todos sus sistemas y todos sus procesos de cara a este nuevo servicio solicitado por el mercado. Aquí les quiero mostrar un segundo video de uno de los proveedores de equipos más importantes en América. ¿Cómo empezar a aprender Python en menos de un minuto? Entras a Platzi.com, escribes tu correo y colocas tus datos. Esto te lleva al home de Platzi. Network operators continue to face challenges in the ever-evolving digital landscape. To succeed, operators must prepare for successful transformation. Mavenir is at the forefront of innovation, helping operators transform their networks. The result is an end-to-end hyper-automated network. Mavenir is evolving its application and common platform using microservices, open source projects, DevOps, and AI to enable hyperautomation. This includes containerizing applications as microservices that are stateless, with open APIs, application cluster with self-management and scaling capabilities, and DevOps tools. With this type of network, Mavenir is enabling multi-cloud deployment models, critical for rapid innovation and operational efficiency. A hybrid cloud leverages private telco clouds with En esa transformación que estaríamos viviendo de cara a los operadores, no es solamente del ecosistema del cliente o del usuario final y del operador, sino es de todos los que intervienen en un ecosistema de transformación. En esta nueva revolución industrial, debemos asegurar, para poder llegar a tener este tipo de servicios, que todo lo asociado a estos nuevos requerimientos se esté cubriendo. Y volvemos al mismo ejemplo de la operación remota. Puede que el usuario acepte su operación remota, puede que el operador tenga las antenas necesarias para dar el servicio, puede que tenga los procesos asociados para poder llegar a brindar las velocidades y latencias necesarias, pero si como comunidad no tenemos asegurado, por ejemplo, mínimos de energía, imagínense que en la mitad de la operación nos quedemos sin luz eléctrica. Y lastimosamente, una realidad en Latinoamérica es que el fluido eléctrico no es constante. Cosas como esa es donde el ecosistema completo de cada una de nuestros países deben asegurar y deben estar enfocados hacia esa transformación. Y por eso los gobiernos se vienen enfocando en los requerimientos necesarios para poder llegar a brindar este tipo de nuevos servicios en 5G. Y ahí es donde brincamos a los retos. Los retos
son principalmente la monetización de 5G. 5G ya dijimos ya dijimos que tenía un paso de transformación de cara a nuestros usuarios, de cara a los operadores y de cara a un ecosistema general. Pero aquí uno de los principales retos es poder monetizarlo. Llegar a dar esos servicios implica para los diferentes entes que participan en él, llámese operadores, llámese Estado, una serie de cambios que involucran altas inversiones. Porque 5G es un cambio disruptivo con respecto a lo que se trabajaba en 4G. Y el principal reto de los operadores y del gobierno es llegar a realizar esos cambios en una ruta que les permita irlos monetizando. Al revisar cuál es nuestra base de partida, el 5G planteó una transferencia suave de tecnología partiendo de la red 4G como la red ancla para comenzar a brindar los servicios 5G. Pero al revisar cómo estamos en penetración de 4G en Latinoamérica, podríamos ver que nuestra penetración promedio es cercana al 56%. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra cobertura 4G y nuestra capacidad 4G necesaria para este tipo de servicios aún está muy lejos de ser la red ancla para poder masificar un servicio 5G. Si revisamos cómo se encuentran otras latitudes donde ya el 5G ha tenido una explosión grande y ha comenzado a desarrollar productos masivos, vemos que los más bajos son Corea del Sur y China con un 84%, pero ya lo que es Estados Unidos y Reino Unido está por encima de un 90% en esa penetración de 4G. El 5G en su evolución está pensado para que a través de 4G comience a prestar los servicios, pero se podrían hacer cambios radicales donde el 4G no se use. ¿Cuál es la consecuencia de ir por ese camino? Que la monetización de este tipo de servicios se vuelve mucho más complicada, porque estaríamos hablando de un cambio completo de toda la infraestructura que hoy tenemos sobre la cual se basan nuestras comunicaciones móviles. Pero no es el único reto. También tenemos un reto asociado a todos los temas regulatorios y de gobierno. Ahorita mencionábamos que el 5G, para poder trabajar y poder ofrecer esta cantidad de velocidad y estas bajas latencias, estaban basados en unos nuevos espectros. Para Latinoamérica, como ya mencioné, la banda que se ve como de mayor uso va a ser la banda de 3.5 GHz, pero también hay otras bandas que ofrecen altas capacidades que son bandas ya de entre 24 y 27 GHz. Estas bandas hoy no se encuentran todas disponibles para que en los diferentes países los operadores puedan acceder a ellas. Se necesita, dentro de los retos de despliegue de 5G, que el espectro se encuentre disponible. Pero adicional al espectro, que es supremamente importante, también dijimos que el despliegue de 5G nos iba a llevar a tener mucho más antenas cercanas a esos usuarios que requieren las aplicaciones. Y eso nos lleva a hacer un despliegue muy grande de nuevas estaciones base. Hoy en día, la mayoría de los países en Latinoamérica aún tienen barreras de despliegue. Aún no hay normas que faciliten poder realizar un despliegue masivo para este tipo de tecnologías. Y varias de esas barreras de despliegue no son barreras escritas por el gobierno. Realmente también nos encontramos con barreras culturales, y aquí es donde está el tercer y último reto. El tema de la percepción de seguridad. Creo que esto ya también lo hemos venido escuchando hace un tiempo, y es el 5G nos produce hasta COVID. Es lo que se ha dicho en muchas partes. El 5G es con lo que van a controlar esos chips que nos colocaron en las vacunas de COVID. El 5G es el que nos va a llenar de una cantidad de enfermedades y es con el cual nos van a controlar y van a saber todo lo que estamos haciendo. Hay una cantidad de mitos en el pueblo que también dificulta la implementación de este tipo de tecnologías. La tecnología 5G está basada en servicios de muy baja potencia, focalizados hacia los usuarios y con una implementación de antenas que permiten trabajar de una manera centralizada, pero enfocando la mayor cantidad de energía
sobre un punto en específico, sobre una necesidad dada. Eso lo que ayuda es que realmente tengamos menor radiación o exposición que la que teníamos en tecnologías pasadas como 2G, 3G y 4G. Y adicional a todo esto, también trabaja con funcionalidades que permiten monitorear cómo se encuentran los campos electromagnéticos asociados a este tipo de tecnología. Estos son los retos principales que tenemos para el despliegue de 5G. Un tema de monetización, cómo podríamos acelerar el despliegue de cara a temas regulatorios y el manejo de las inseguridades que se tiene todavía hoy en la población, especialmente para Latinoamérica. Quería mostrarles un último video, este video es un poquito más largo, del proveedor de Asia, que resume los 10 principales casos de uso sobre los cuales se está pensando apalancar 5G para su despliegue. Disculpan un segundo. Entonces, a ver. .5G will enable cloud VR. Graphics rendering will be moved to the cloud. VR devices will turn from wired to wireless, while becoming lighter and more easily available. 5G can provide several hundred megabits per second data rate and millisecond level latency that cloud VR requires. This is used together with operators' powerful cloud computing capabilities and XLab partners' 1 millisecond ultra-low latency compression technologies. The combination of these three helps create ultimate user experience. .5G can ensure under 10 millisecond network latency for V2X and reliable connection for high mobility scenarios. 5G can be used as a unified vehicle connection technology. Vehicle sharing, ultra-low latency platooning, high-speed teleoperated driving, and autonomous and coordinated driving will all soon be a reality. In addition, operators can provide cloud and data centers for V2X applications, unleashing the latent potential of the automotive industry. In the 5G era, operators can use 5G network slicing and mobile edge computing to provide various value-added services for the manufacturing industry. Operators will also be able to offer solutions that cover the supply chain and the entire product life cycle. 5G can satisfy numerous demands posed by robot control, cloud-based programmable logic controller, and many other applications. Industrial connections are expected to experience a CAGR of 464% from 2022 onwards. From soft real-time to hard real-time, and finally to isochronous real-time, wireless connection technologies are set to give rise to connected factories. The feeder automation system integrates new energy into power grids. Mobile operators and energy providers can cooperate for mutual benefits. 5G can supply connections for feeder automation. Compared with fiber optic cables, 5G networks are easier to deploy and more flexible. 5G offers less than 10 milliseconds ultra-low latency and secure and reliable dedicated network slices for feeder automation.
This allows the automation system to isolate the fault area within 100 milliseconds, enabling faster and more accurate power grid control. Populations are rapidly aging in Europe and Asia. With 5G wireless e-health, medical assistance is available anytime and anywhere. Tactile Internet in particular features 5G technologies to deliver 5 milliseconds network latency. This offers doctors and surgeons excellent control of medical robotics. Remote diagnosis and remote surgery will soon be made possible. "5G WTTX features easy deployment as it accesses existing sites and spectrums. 5G WTTX offers 100 megabits per second data rate and less than 10 milliseconds latency for 8K video. It also supports high-speed interactive cloud gaming. According to XLab's forecast, 350 million households will purchase WTTX services by 2020. UAVs, also known as drones, are now well-established delivery platforms for a diverse set of commercial, government, and consumer applications, including inspection, security, and 24/7 automated flights. 5G can deliver up to several hundred megabits per second data rate, supporting professional inspection and various detection devices, such as LiDAR. As the Digital Sky Initiative evolves from 1.0 to 2.0 and 3.0, drones are set to empower the new digital airspace economy. HD social media videos have emerged as a popular new trend as social networks see billions of monthly active users. In the era of 5G, social content such as live broadcasting will flourish in number and become more real-time. Sharing and interaction will become possible anytime and anywhere. Want to feel the passion of skiing with your friends? Or enjoy sharing the grandeur and scale of the Grand Canyon? A panoramic camera will help make your imagination come to life. This is one of XLab's most creative cases in recent years. Wireless networks enable the helmet to quickly upload the captured images to the cloud. Cloud AI will then process and identify these images, assisting the daily life of the visually impaired. The combination of AI, 5G, and sensors will enable various new personal assistant applications. In 2022, the shipment of wearable devices is estimated to reach 434 million, with AI assistance becoming a new mainstream phenomenon. 30 megabits per second uplink data rate and ubiquitous 20 millisecond latency will be indispensable. Only 5G networks can rise to such challenges of network capacity. Intelligent cameras are invaluable tools for smart city. 24/7 nonstop monitoring and analysis ensure robust security and boost management efficiency. 5G will increase the frame rate of city surveillance. A more diverse range of real-time images will be generated, boasting higher definition. Smart city management on the cloud is set to become more intelligent than ever. These are only 10 use cases in the 5G era. 5G is set to enable more applications than we can imagine. El 5G es la evolución de las redes móviles, que responde a una necesidad de la sociedad, que ya está enmarcada en la cuarta revolución industrial, que nos invita a transformarnos desde el usuario, los proveedores de servicio y toda la comunidad, y que debe enfrentar unos retos que van desde inseguridades hasta la monetización para poder lograr estos cambios. Espero poder haber compartido de manera clara los conceptos que nos trajeron aquí el día de hoy, y con esto estaríamos pasando
a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Invitamos a la persona entonces a ir colocando las preguntas en el chat o hacer preguntas en vivo. Pueden abrir su micrófono. Yo voy a comenzar. Tengo varias preguntas, pues voy a comenzar con esta primero. Tú hablabas del 5G, la tecnología del milisegundo, y hemos hablado también de la necesidad de poner en el Edge el cómputo para hacer realidad todo esto del IoT, y por lo que vemos con los anchos de banda y las bajas latencias, 5G va a facilitar todavía aún más la existencia o la explosión de los millones de conexiones de IoT que se hablan, billones, pues, en términos generales, porque va a facilitar esa conexión del Edge y la nube. ¿Cómo ves tú ese uso del IoT en nuestros países? Sí, el IoT es una de las aplicaciones, digamos, a las cuales se les ve un mayor potencial porque ya se viene utilizando en otras tecnologías. Al final el IoT, que es el Internet de las cosas, y es aquella que nos permite tener dispositivos conectados a la red y sobre esos dispositivos recopilar información para tomar acciones sobre ella. La diferencia entre lo que teníamos antes y lo que se espera en los próximos días, semanas, meses o años es la explosión de dispositivos. Hoy, si mirábamos hace muy poco, meses atrás incluso, y calculamos la cantidad de dispositivos conectados en los hogares y los comparamos contra el día de hoy, ya vemos crecimientos incluso que se multiplican por 4 y en algunos casos hasta por 10. Unas personas en su casa puede que tenían 3, 4 sensores conectados y ya vemos hogares que tienen más de 50 o 60 sensores conectados en hogares. Decimos, pero bueno, eso, ¿por qué tantos sensores? Sensores de humo, sensores de presencia, sensores para luz, tomas corrientes, neveras, diferentes electrodomésticos. Y poder conectar toda esa cantidad de sensores sobre una misma red y que realmente se pueda reaccionar de manera correcta es lo que posibilita un 5G. Hoy, en las tecnologías que tenemos normalmente en toda Latinoamérica, tenemos IoT, lo estamos dando servicio, pero poder explotar y pasar a millones de conexiones, ahí veíamos 1.3 billones se esperan de conexión a nivel mundial, y eso solo representa el 5%, eso es Latinoamérica, y eso solo representa el 5% de lo que se espera a nivel mundial. Se necesita una tecnología que sea capaz de conectar todos esos dispositivos, atenderlos y darle respuesta. El IoT es el caso de uso con mayor posibilidad de implementarse de una manera rápida, especialmente en Latinoamérica. Gracias, Néstor. Antes de hacer la pregunta que está en el chat, Juan Camilo tiene la mano levantada. Hola, sí, muchas gracias. Pues, Néstor, muy interesante la presentación. Yo tengo una pregunta puntual y es el 5G, al implicar más velocidad, entre otras, y de antemano me disculpo si es, digamos, por la ignorancia desde el punto de vista técnico, pero ¿esto va a implicar mayores esfuerzos en términos de ciberseguridad? ¿O implica, digamos, que los riesgos de ciberseguridad se amplifiquen? La respuesta rápida es sí, Juan, y no tanto por la mayor velocidad que va a tener, sino por la cantidad de aplicaciones que van a estar cursando sobre 5G. Cada vez que sale una nueva aplicación o el crecimiento de las aplicaciones es lo que nos lleva a esas evoluciones tecnológicas, pero al mismo tiempo son las que nos crean mayores huecos de seguridad. Con 5G, la explosión de aplicaciones que se van a venir es muy grande y los huecos de seguridad son un reto importantísimo para poder seguir brindando esos servicios y con la seguridad que los usuarios esperan. Y Néstor, gracias. Y relativo a esa seguridad, Martín Fonso pregunta que si 5G trae seguridad en la transmisión entre el dispositivo y la antena, que si es posible que la implementación de 5G sea segura. Sí, o sea, incluso todas las tecnologías móviles
que trabajan, todas trabajan en espectros licenciados, manejan unos estándares de seguridad para que esa información vaya segura. Ahora, segura no quiere decir que sea imposible violarla, y yo creo que eso todos lo sabemos, pero los niveles de seguridad para 2G, 3G, 4G y 5G van evolucionando así como va evolucionando la tecnología. Entonces, la tecnología 5G sí maneja estándares de seguridad altos entre una conexión de usuario y el primer punto de conexión a la red, que son las antenas. Ya. Tú hablabas en la presentación que los proveedores montaron la forma de pasar de 4G a 5G para que, digamos, las inversiones no fueran tan costosas y la monetización fuera mucho más fácil. Y que en Latinoamérica, pues estamos alrededor del 56% de cobertura de 4G. Pero hemos visto también cómo estos cambios de tecnología permiten que los países puedan, digamos, cerrar ese gap. O sea, muy seguramente aquí nos tocará pasar no solo en muchos casos no de 4G a 5G, sino de 3G a 5G. Eso probablemente implica mayores costos, pero en el tema de las antenas, la misma infraestructura que hoy en día existe puede ser usada. Estas antenas que hablas, que son antenas activas comparadas con las antenas pasivas de las redes actuales, ¿cómo se diferencia eso? Sí, los operadores, venimos hablando de 5G hace ya varios años atrás, y lo que se viene trabajando dentro de todos los operadores es venir haciendo cambios en los equipos que hoy se tienen, aunque solo estén dando servicios para 4G, que varios de ellos estén preparados para un cambio suave a 5G. Con eso quiero decir que hay algunas antenas que hoy están brindando 4G, pero que están preparadas para brindar 5G. Hay antenas especiales exclusivas de 5G que sí serían inversiones adicionales porque tienen componentes especiales que no tienen las que se usan hoy. Pero hay una porción de ese inventario de infraestructura que se pudiera utilizar. Así como también hay que ser realistas con que hay una gran porción de antenas que no van a poder pasar a 5G y que se quedarán trabajando para las tecnologías que ya hoy le llamamos legacy, que son 2G, 3G y 4G. Ya. Mientras salen preguntas, yo te tengo aquí otra. El ofrecimiento de Internet en los hogares y en las empresas hoy en día se hace a través de fibra óptica o de cableado. Esta velocidad de 5G permitiría que se inicie una oferta nueva en el mercado de los hogares y las empresas del Wi-Fi, digamos, los servicios de Internet a través de 5G. La respuesta es sí. Al final, esto es, y como lo comentábamos en la presentación, parte de un requerimiento del mercado. El mercado está requiriendo unas velocidades con unas latencias. Cuando estamos hablando de conexiones de los hogares, la mejor solución siempre va a ser cableada, y cableada con fibra óptica. Hoy en día es la que mayor velocidad va a poder ofrecer. Sin embargo, no siempre se puede hacer un tema cableado hacia todos los hogares. Y ahí es donde el 5G entra a ser un sustituto muy bueno porque llega a dar velocidades hasta de 100 megas en un hogar. Y ya tener velocidades de 100 megas en un hogar con prestaciones muy similares a las que se tiene con fibra, o sea, con menos de 10 milisegundos y con velocidades estables en 100 megabits, sería un muy buen sustituto. Pero es sustituto. Para la conexión de los hogares, la recomendación siempre sería tener conexiones fijas en fibra óptica. Ok. Hacen una pregunta, Juliet, de ¿qué recomiendas tú para ir rompiendo esos mitos que hoy en día se tienen sobre 5G? Por ahí dicen que todas las preguntas son fáciles, pero las respuestas son las que son difíciles. Esa es una pregunta que realmente toda la industria está mirando cómo abordarla, porque es un tema cultural. Y esos mitos y esos miedos de 5G
deben tratarse, en opinión personal, como cualquier otro cambio de cultura. Y los cambios de cultura se hacen conversándolos. Debemos comenzar a hablar más de 5G. Debemos exponer lo que es 5G abiertamente y hacerlo en un plan de comunicación de gobierno en los diferentes países. Dar la posibilidad abierta que las personas expresen sus miedos y comenzar a conversar sobre ello. Al principio la resistencia es alta, pero entre más hablemos de manera clara sobre lo que es y no es, considero que es el camino para comenzar a romper esos mitos. Ok, aquí preguntan si existe o cuándo puede los países de Latinoamérica y en el caso de Colombia, cuándo puede haber un despliegue masivo de 5G. El despliegue masivo de 5G depende principalmente del mercado, porque incluso en Latinoamérica, reto asociado a monetización es saber si realmente nuestros usuarios de Latinoamérica están dispuestos a pagar por lo que quieren. Una cosa es querer un servicio, otra cosa es estar dispuesto a pagar por él. La masificación de esos servicios va de cara a esa línea. Sin embargo, 5G, como lo alcanzamos a ver, tiene diferentes tipos de implementaciones. Un 5G basado o enfocado en IoT podría tener un despliegue masivo en Latinoamérica de manera rápida. Va más ligado a una implementación de cara a un segmento B2B o un segmento de empresas. Un despliegue de 5G masivo para un B2C se ve mucho más lejano, pero para ciudades inteligentes, que sería normalmente con gobierno, para IoT, que es normalmente con empresas, ese se ve como despliegue masivo. Despliegues puntuales podrían ser como los que incluso ya se han realizado en pilotos como en Colombia, temas de salud para atención remota y mediciones de temperatura y otro tipo de seguridad también con drones. Aquí pregunta Melchor Tirado, ¿qué densidades de usuarios podrán tener las picoceldas y las nanoceldas y cuáles serían esas distancias que manejen? Las distancias dependen de la tecnología en la cual se esté desplegando 5G. 5G puede abarcar tres rangos, que son las bandas bajas, las bandas medias y las bandas altas. Las bandas bajas están alrededor de los 600 MHz. Si la solución que estamos hablando se encuentra dentro de esas bandas, o sea, por ejemplo, un tema de seguimiento vehicular que hoy lo hacemos con otra tecnología, pero se puede hacer con 5G, las distancias son grandes, estamos hablando de kilómetros. Sin embargo, eso es masificación de dispositivos. Si estamos pensando en masificación de dispositivos y bajas latencias, las estaciones tienen que estar muy cercanas al usuario. Y cuando hablamos muy cercanas al usuario, estamos hablando a distancias inferiores de 50 metros. Y estamos hablando que prácticamente en una misma, llámese cuadra, podemos tener 2 o 3 estaciones. ¿Cómo sería, imaginándonos cómo sería el montaje? ¿Esas son picoceldas o las nanoceldas? El nombre de picoceldas y nanoceldas van referidas a tecnologías de las que venimos trabajando tradicionalmente en 3G y 4G por la potencia a las cuales irradia y la cantidad de usuarios que puede manejar. 5G como tecnología de entrada ya viene con bajas potencias. Entonces terminan siendo, se llaman enhanced node, o sea, y ya son nodos mejorados que son de baja potencia y para una cantidad muy grande de usuarios. Ya puede ser, dependiendo de la aplicación, en soluciones en interiores, que es lo que normalmente hoy en día llamamos que se le colocó soluciones pico o soluciones nano, pero aquí sencillamente sería una solución de interiores de 5G, o puede ser soluciones de exteriores, donde igual su rango de cobertura está cercano a los 50 metros para ese tipo de soluciones. A pesar de que se va a multiplicar muchísimo el número de antenas, tú hablabas de que es hoy en día mucho más seguro porque transmiten con menos, irradian mucho menos potencia. Sí, la potencia, digamos que lo que más la potencia más fuerte que nosotros recibimos sin que eso llegue a afectar al cuerpo es la que sale desde el celular. La tenemos pegada a nuestro oído
y ese celular tiene que ser capaz de establecer una comunicación hacia una estación base. Si la estación base está muy lejana, ese equipo que tenemos en el oído tiene que transmitir a una potencia mayor. Entonces, cuando la gente dice que no quiere tener mucha radiación, pero no quiere las antenas cerca, lo que está haciendo es que todos sus celulares, que sí los tenemos, radien a más alta potencia porque tiene que comunicarse hasta la estación base. En 5G, las estaciones base para productos masivos va a tener que estar muy cerca. Entonces, los dispositivos del usuario transmitirán también a más baja potencia porque tienen a las estaciones mucho más cercanas. Ya. Como vimos, bueno, ahí Nerot Barrios tiene la mano levantada. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo quisiera como parafrasear un poquito la pregunta que coloqué en el chat y quisiera conocer si existe algún plan de puesta en marcha de 5G en Colombia. Es decir, si ya todavía es un proyecto del cual se está hablando o ya se ha aterrizado, cómo sería esa puesta en marcha en Colombia, progresiva, como para conocer desde el punto de vista de mercado, de pronto otras industrias, a qué estaríamos enfrentándonos en términos de tiempo en la llegada de esta nueva tecnología. Vale, el 5G en Colombia, incluso hay una noticia rápida, ya Colombia tiene 5G. O sea, ya hay una red comercial de 5G. DirecTV en Colombia ofrece, creo que era el servicio número 5 que veíamos en el último video, que se llama WTTX, que es Wireless to the, en este caso, Home, y DirecTV lo tiene. O sea, Colombia hace parte de los países que cuando lo buscamos en el GSMA aparece con despliegue comercial de 5G. Pero son soluciones puntuales. ¿Cuántos usuarios tienen o están utilizando ese 5G? Los usuarios de DirecTV que se conectan en sus hogares a través del 5G. Cuando hablamos de despliegue masivo de 5G para otro tipo de aplicaciones, se necesita una infraestructura que en Colombia el gobierno lo tiene dentro de su plan de desarrollo. Dentro de su plan de desarrollo porque debe liberar las frecuencias para que los operadores puedan acceder a ellas y hacer despliegue en esa banda de principalmente de 3.5 GHz. El plan que tiene el gobierno es que para finales de este año o comienzos, primer Q del próximo año, lanzar una subasta para ese nuevo espectro. A partir de esa subasta, se desplegarán seguramente obligaciones que llevarán a los operadores en Colombia a tener cobertura y servicios asociados de forma masiva a esta tecnología. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Puede abrir su micrófono. ¿Alguna inquietud que ustedes tengan? Ya estamos llegando a la hora de cierre. Bueno, sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, hay una pregunta importante que me gustaría presentársela al ingeniero Néstor, y es que nos hablara un poquito de los costos que van a tener esta tecnología, si es que se sabe proyectadamente en la masificación. Un poquito de los costos, por favor. Los costos están asociados a dos caras. Uno, los costos de implementación que van de cara a los operadores, y otro que entiendo que va en la línea de la pregunta, los costos de cara a usuario. Los gastos de cara a usuario normalmente para todo este tipo de negocios van linkeados o van atados a lo que está dispuesto el usuario a pagar por nueva tecnología. Voy a colocar un ejemplo. 4G es una tecnología que evolucionó sobre 3G, que ofreció una mayor cantidad de datos y posibilitó acceder a una cantidad adicional de servicios. Los usuarios, cuando se lanzó 4G, no tuvieron unos costos directos asociados a esta nueva tecnología. El usuario podía entrar a 3G o 4G pagando por su mismo plan. Y sobre la misma 4G hay evoluciones. En 4G se ofrece un servicio especial de voz, que es lo que se llama voz HD
o VoIP, voz sobre LTE. Esta es una voz de alta calidad que elimina ruidos de ambiente y que permite tener comunicaciones de alta fidelidad. Esto es avance tecnológico que acarrea costos para el operador, pero que tampoco se vio reflejado, hasta donde conozco, de cara al consumidor final, de acuerdo a los estudios de qué estaba dispuesto a pagar el consumidor por estas evoluciones tecnológicas. 5G tendrá que llevarse también en un caso de negocio que permita estimar si para el usuario va a tener costos especiales. Normalmente para el usuario de B2C va a ser, o sea, para el masivo, seguramente va a ser un poco más complicado poder llegar a este tipo de valores. Y para las soluciones especiales, llámese de cara a una ciudad inteligente, miremoslo de cara a todo lo que es medicina remota, todo lo que va más asociado a empresas o gobierno, seguramente tendrán costos diferenciados por tipo de servicio. ¿Cuánto será el valor? Dependerá de qué disponibilidad se necesite y cuál es el servicio que se ofrezca para este tipo de empresas. Aquí hay varias preguntas ya. Vamos a un comentario de Juan Enrique Ross, que dice que en Chile se licitó el servicio y el scope es muy claro, son capitales provinciales, que sugiere ver bien las políticas gubernamentales de cada país, y hay 3 capas de licitación: quién provee la tecnología, quién provee la transmisión y quién provee el equipamiento Edge. Sí. Chile es de los países de Latinoamérica que tuvo subasta de espectro hace poco y que fue adjudicada, y es de las que a nivel general en temas de tecnología siempre ha sido una de las jalonadoras de la región. Y efectivamente en Chile hay unos compromisos ya adquiridos por algunos de los operadores para poder brindar esta tecnología de 5G. Ya, así es. En las tecnologías de antes, 2G y 3G, el foco era mucho la voz. O sea, era el celular y las capacidades que el celular tenía y la transmisión de datos. Yo lo que estoy viendo es que 5G no tiene el foco en ese usuario final. 5G es más un foco empresarial para ayudar a toda esta transformación digital y al tema de industria 4.0, donde los celulares serán un porcentaje mínimo lo que va a estar conectado a esa red de 5G, y serán todos los IoT y todos los dispositivos conectados. ¿Es así? Sí, esa es la tendencia que al día de hoy se está viendo para esta tecnología, mucho más enfocada a toda esa industria 4.0 y esa transformación de conectividad del usuario. Digamos que hay casi, como le decíamos, un cambio de época. Antes, el que nosotros estuviéramos conectados lo pensábamos porque teníamos un dispositivo móvil. Entonces decíamos, estamos conectados porque tenemos un celular. Prontamente estaremos conectados porque tenemos manillas, tenemos una camisa, tenemos un pantalón, todo está conectado. Y a través de eso estaremos entregando información e intercambiando información. Pero ahí el conectado será más las cosas que la tradicional voz o la aplicación de datos que venimos utilizando hoy. Entonces sí, eso, el 5G va más orientado hacia toda esa línea al día de hoy. Así va a estar más conectada, por decirlo así, las cosas, las personas, ¿no? Ya eso va a ser un cambio importantísimo. Jairo Sanz comenta, se habla mucho de la red de 5G, pero esta debe estar soportada sobre una red de transmisión robusta con ancho de banda suficiente para soportar la carga aire de 5G. Sin embargo, ¿estamos preparados en Colombia para un despliegue de 5G o hay cuellos de botella para despliegues masivos de fibra óptica? El comentario de Jairo es totalmente al lugar. El 5G es una tecnología que posibilita unas velocidades, pero cuando lo miramos de cara a usuario, y ahorita hablábamos de que el usuario se conecta con una estación base, esa estación base se tiene que terminar conectando con procesadores centrales, que son los que van a tener toda esa información. Y para eso se necesita
una base, que es la capa de transmisión, muy robusta. Por eso, ahorita les comentaba que los operadores nos venimos preparando desde hace varios años para esa llegada de 5G. Y esa preparación, una de las líneas de trabajo, es la implementación de esas capas de transmisión robusta. Despliegues de fibra de alta capacidad y de alta disponibilidad. En Colombia se tienen despliegues que permiten hoy en día hacer una implementación 5G masiva si solo pensamos en la capa de transporte. Sí las hay. Hay redes de fibra que ya soportarían un despliegue de 5G. Aquí comenta Nicolás Nisbet que el tema de el problema que hoy en día hay en los chips, me imagino que va a crear un impacto sobre el despliegue y el desarrollo de 5G. Sí, el problema de los chips yo creo que afecta a toda la industria y con esa afectación general, pues 5G no va a ser ajena. Sin embargo, en este momento, mira, habría que verlo por países, pero ahorita me preguntaban por Colombia. En Colombia, hoy no hay un despliegue masivo de 5G. Esperamos que de aquí a que se vaya a realizar el problema de los chips esté solucionado. Si estamos hablando de un despliegue que está a portas, como uno de Chile, que ya deberían comenzar a implementar, la entrega de dispositivos asociada sí tendrían seguramente un compromiso de impacto más alto. Entonces, la situación de los chipsets es cierta, impacta tecnología, impacta 5G y dependerá de los diferentes tiempos. Otra pregunta es, ¿estamos todos conectados? Todo se conecta, entonces el tema de protección de datos personal va a ser también más complejo, porque como tú dices, todo va a estar informando dónde está uno, el teléfono, el reloj, todo lo que uno tiene, el carro, todo va a estar informando, entregando datos. En los países que ya ha habido despliegue de esta tecnología, ¿cómo lo han visto? O sea, ¿tú has visto qué ha pasado en Europa, cómo han manejado este tema? Los despliegues que hay a nivel mundial, digamos que todavía no se ve una explosión del IoT de cara a usuario. Ha sido más temas como lo hablábamos ahorita de tema de empresas, con soluciones muy especiales, aunque ya se ven carros autónomos y otras cosas. Sin embargo, este tema de seguridad de datos y esa privacidad es algo que ya hoy lo estamos viviendo. En 5G va a ser peor, pero ya hoy lo estamos viviendo. La cantidad de información que como usuarios nosotros estamos entregando es gigantesca. O sea, eso nadie lo podría negar. Y piensen lo que siempre hay una frase que se dice desde hace mucho, no sé qué tanto ha colado, pero cada vez que ustedes vean una aplicación gratis, nada es gratis en la vida. Si no le están cobrando es porque el producto es usted. Toda aplicación gratis, para que funcione, hay una cantidad de clics de aceptación. Y en esa aceptación lo que se está diciendo es, todo lo que yo hago lo puedo utilizar. Y eso es una nueva línea de negocio asociada a la cantidad de datos que se recogen con lo que ya tenemos hoy. Entonces, eso ya existe. El tema de la privacidad es un tema delicado y complejo que algunos de los operadores incluso han comenzado a trabajar para generar políticas en las cuales el usuario pueda decidir si va a seguir entregando esa información. Incluso hay proveedores de dispositivos que también ya vienen con ese tipo de aplicaciones donde se puede volver a dar la aceptación a la entrega de esa información. Pero tengámoslo en cuenta, todas las aplicaciones que hoy llamamos gratis, no hay nada gratis. El producto es la persona que está entregando la información. Si usted deja de entregar la información, le deja de funcionar la aplicación. Así es. Y para responderle a Víctor, ya me conecté 5G, creo que ya se me escucha mejor. Martín Fonso tiene la mano levantada. Sí, lo que quería comentar, apoyo, y está muy buena la presentación de Néstor y hace muy bien todo esto, lo que es 5G. A ver, uno insiste hoy, como bien decía Néstor, nosotros ya los dispositivos ya estamos dando mucha información y con esto IoT o IoT, vamos a tener mucha más información si queremos permitir o no. El tema,
a lo que iba, si apuntaba, a lo que apuntaban algunas preguntas, era si ya, por ejemplo, se va a establecer algún tunelizado TLS en 5G en versión 1.2, 1.3 o 1.3 ya, si existe ya la comunicación que directamente el chip contra la base pueda encriptarse ya esa comunicación. Estamos hablando de millones de túneles individuales que ya es más complicado llegar a poder ingresar y reemplazar algo con una comunicación encriptada. Sí, esa tunelización que aumenta ese nivel de seguridad. No tengo el detalle en este momento de los despliegues asociados a esa característica. Sin embargo, no descarto, porque hay varios documentos que lo han mencionado, de cuáles serían las mejores políticas para asegurar esa conexión entre los millones de chips, dispositivos que van a estar transmitiendo para que quede lo más segura posible con túneles específicos. Pero efectivamente el volumen de datos que se está entregando es un volumen absurdo. Entonces, como solución que ya esté probada y que esté trabajando, no la conozco. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Martín. Néstor, creo que, bueno, no sé si hay una última pregunta para ir cerrando. Si quieres, Néstor, danos un resumen de tu presentación y cerramos. Vale, nuevamente muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy y por estar tan activo con las preguntas. Eso quiere decir que el tema, o así lo veo yo, ha sido de interés para ustedes. Y aquí el resumen es, recordemos, la tecnología es una respuesta a las necesidades que se van dando en el mercado y hacia dónde le está apuntando el mercado. Hoy en día nos encontramos en un cambio, nos encontramos en una nueva revolución. La cantidad de cambios que vamos a estar viendo ligados a esta industria 4.0 va a ser muy grande y nos van a cambiar nuestros hábitos de consumo. El 5G es una respuesta de evolución tecnológica móvil para cubrir estas necesidades. Hay varios retos que tenemos que superar de manera mancomunada entre los usuarios, los gobiernos y los operadores, pero ya el 5G es una realidad. No es algo que se vaya a detener y hay que buscarse el paso de cómo hacer una implementación que nos permita en Latinoamérica no quedarnos rezagados en esta evolución tecnológica. Y complementando lo que tú dices, Néstor, si Latinoamérica se demora mucho en la implementación, ya están hablando de 6G. Entonces nos vamos de pronto a brincar 5G y nos movemos a 6G de una vez, si nos demoramos mucho. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Néstor. Muy buena la presentación, la charla. A mí me quedó muy claro muchísimas cosas. Y bueno, saludos a todos y que tengan una feliz noche. Muy buena noche a todos. Hasta luego.